La nave de desembarco se sacudió violentamente contra la atmósfera hostil mientras Mason se afianzaba contra el mamparo, maldiciendo mentalmente la rutinaria entrega de suministros médicos que se había convertido en esta pesadilla. Unas chispas brotaron en cascada de la consola de navegación averiada mientras la capitana Rivera, con los nudillos más blancos que una supernova, luchaba con los controles en una batalla que la tempestad claramente ya había ganado. «Prepárense para la colisión», gritó Rivera por encima del vendaval rugiente que de alguna manera penetraba en su compartimento supuestamente sellado. «Y si sobrevivimos a esto, recuérdame presentar una queja sobre estos sellos atmosféricos mejorados de los que tanto presumía la oficina de adquisiciones». El maletín médico de Mason se estrelló contra su pecho mientras la nave caía en espiral. 3 rotaciones. 4. El universo se transformó en un borrón de metal y presión aplastante antes de que todo quedara en silencio. El silencio, decidió Mason aturdido, era significativamente peor que el ruido. Un humo acre llenó sus pulmones mientras recuperaba la conciencia. El sabor amargo de los circuitos quemados se mezclaba con algo más, algo orgánico y anómalo que su formación médica identificó de inmediato como una muy mala noticia. «Nota para mí mismo», murmuró, incorporándose. «La próxima vez que alguien ofrezca un extra por entregas médicas a mundos inexplorados, recuerda este momento». Se revisó el cuerpo en busca de heridas. Costillas magulladas, posible conmoción cerebral, pero nada que amenazara su vida de forma inmediata. Para alguien que acababa de caer del cielo, estaba irritantemente intacto. Rivera no respondía. El asiento del piloto estaba vacío, el arnés cortado con precisión quirúrgica. Unas gotas carmesí conducían hasta la escotilla de salida destrozada como un macabro rastro de migas de pan. Mason cogió su equipo y se abrió paso a través del metal retorcido hacia el paisaje alienígena, añadiendo en silencio a sus notas mentales, y traer un piloto mejor. Un cielo índigo se extendía sobre él, cargado de nubes que palpitaban con relámpagos internos que parecían estar presumiendo. El terreno se asemejaba a una zona de guerra diseñada por un cristalógrafo trastornado. Formaciones afiladas sobresalían de una arena vitrificada que crujía bajo sus botas con el alegre sonido de equipo caro siendo destruido. Un leve temblor resonó en su pecho. No era un trueno, era algo vivo y probablemente no lleno de buena voluntad hacia los médicos humanos perdidos. Siguió el sonido alrededor de una enorme formación de cristal y se le cortó la respiración. Una criatura del tamaño de una lanzadera yacía tendida en el suelo rocoso. Su pelaje blanco plateado estaba apelmazado con un icor oscuro que brillaba de forma inquietante bajo la extraña luz. La enorme cabeza de la bestia mostraba intrincadas marcas de color azur que palpitaban con su respiración dificultosa, como letreros de neón orgánicos. Incluso inconsciente, irradiaba el tipo de fuerza que hacía que los instintos de supervivencia de Mason gritaran, «¡Huye!», mientras que su formación médica susurraba, «¡Fascinante espécimen!». 3 laceraciones paralelas recorrían el flanco de la criatura. Demasiado precisas para ser accidentales y demasiado profundas para que la mayoría de los seres sobrevivieran. Los bordes mostraban signos de quemaduras de energía, y algo metálico brillaba en las profundidades de las heridas como estrellas malévolas. «Bueno», suspiró Mason, arrodillándose junto a la criatura, a pesar de todos sus instintos de autopreservación. «Mi instructor siempre dijo que moriría haciendo algo estúpidamente heroico». Sus instintos de sanador habían vuelto a anular el sentido común. Se trataba claramente de un superdepredador que podría tragárselo entero sin masticar, pero también se estaba muriendo, y eso era algo que Mason no podía ignorar. Los ojos de la criatura permanecían cerrados, pero sus orejas, puntiagudas y móviles como las de un lince con hormonas de crecimiento, se crisparon al acercarse. «Tranquilo, magnífico ejemplar», murmuró, abriendo su maletín médico. «Vamos a examinar a qué nos enfrentamos, y por favor no me comas cuando te despiertes. Intento ayudar y, de todas formas, tengo un sabor terrible». Las heridas eran profundas, extendiéndose a través del músculo hasta rozar el hueso. Fragmentos de algún tipo de arma se habían alojado cerca de órganos vitales, brillando con malicioso propósito. Mason se había criado en una reserva de vida salvaje antes de unirse al cuerpo médico interestelar,
en parte porque los humanos eran más fáciles de tratar que los carnívoros con problemas de autocontrol. O eso había pensado hasta que se unió al cuerpo. Sacó su equipo quirúrgico de emergencia y comenzó a limpiar las heridas con una solución antiséptica. La respiración de la criatura se estabilizó ligeramente ante la sensación refrescante. «Eres más resistente de lo que pareces», dijo, sobre todo para calmar sus propios nervios mientras empezaba a suturar. Aunque eso es decir mucho, considerando que pareces capaz de desmantelar un crucero de batalla con tu estiramiento matutino. Mason estaba tan concentrado en su trabajo que no notó la sombra hasta que cayó sobre él como una sentencia de muerte. «Aléjate de Kirax antes de que separe tus serviciales manos de tus brazos». La voz era femenina, mortalmente silenciosa, y hablaba un estándar con acento que hacía que cada palabra sonara como hielo cristalino rompiéndose sobre un lago helado de amenaza. Mason levantó la vista lentamente, con las manos aún hundidas en las heridas de la criatura. La mujer que estaba a 10 pasos podría haber salido de una antigua leyenda guerrera o de un cartel de advertencia de «los seres más peligrosos de la galaxia». Su cabello obsidiana caía sobre sus hombros en intrincadas trenzas que probablemente contenían armas ocultas, contrastando bruscamente con una piel dorada que parecía brillar con un poder interno. Unas orejas elegantemente afiladas asomaban entre los mechones sedosos, y sus ojos tenían una intensidad de zafiro que parecía escanear su estructura molecular en busca de debilidades. Llevaba una armadura ajustada que parecía a la vez ceremonial y funcional, de un metal iridiscente con incrustaciones de los mismos patrones azur que marcaban el pelaje de su compañero. También le apuntaba a la cabeza con un arma que hacía que su blaster reglamentario pareciera un juguete de niño. «He dicho que te alejes», repitió ella, cada palabra un témpano de hielo apuntado con precisión. «Si hago eso, él muere», respondió Mason, sin moverse de su posición a pesar de que la calculadora de probabilidades de supervivencia en su cerebro emitía alarmas rojas. La sangre de la criatura, Kirax, cubría sus manos hasta las muñecas. «Supongo que eso no es lo que quieres, a menos que esos elegantes patrones sean solo decoración y no algún tipo de indicador de vínculo». Su agarre en el arma se tensó, pero Mason notó un destello de sorpresa en sus facciones perfectas. «Eres un terrano». No era una pregunta, pero Mason asintió de todos modos. «Médico de combate, en realidad. Y a menos que tengas a alguien más cualificado escondido detrás de esa formación de cristal, lo que, seamos sinceros, sería un uso mucho mejor de nuestro tiempo, me necesitas ahora mismo». Durante un largo momento, los únicos sonidos fueron la respiración dificultosa de Kirax y el lejano estruendo de la tormenta. Los ojos de zafiro de la mujer se movieron entre el rostro de Mason y sus manos ensangrentadas. El cálculo y algo más, la desesperación, luchaban en su expresión. «Tu gente no sabe nada de nuestra biología», dijo finalmente, su tono sugiriendo que los humanos no sabían nada que mereciera la pena. «Quizás no», convino Mason, volviendo su atención a la herida más profunda. «Pero el trauma tiene un lenguaje universal. Reconozco el shock sin importar la especie. Entiendo lo que la pérdida de sangre le hace a un cuerpo, y sé que quedarnos aquí enfrascados en diplomacia interespecies mientras él se desangra no ayuda a nadie, especialmente a él». Reanudó su trabajo, usando sus suturas de campo para cerrar la brecha que amenazaba el pulmón de la criatura, calculando mentalmente cuánto tiempo pasaría antes de que ella le disparara o le ayudara. La mujer dio un paso más cerca, su arma vaciló. «Ha estado debilitándose durante 5 días», susurró, y Mason escuchó la grieta en su compostura imperial. «Nuestros mejores sanadores declararon que no se podía hacer nada». «Tus mejores sanadores no están aquí», dijo Mason, sellando otra hemorragia. «Yo sí. Y sin ofender a tu sistema médico, pero a veces una nueva perspectiva vale más que siglos de tradición». La tempestad eligió ese momento para desatar su furia, como si el propio clima estuviera cansado de su enfrentamiento. La lluvia comenzó a caer en pesadas cortinas, y la mujer enfundó su arma con una gracia fluida que hizo que Mason se sintiera aliviado y ligeramente decepcionado. Hacía que amenazar pareciera una forma de arte. Se arrodilló frente a Mason, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver los intrincados glifos que adornaban sus brazos, el mismo patrón azul que marcaba el pelaje de Kirax,
confirmando su suposición sobre su conexión. Dime qué necesitas, dijo ella, su tono cambiando de amenazante a autoritario sin perder ni una gota de autoridad. Iluminación, dijo Mason sin apartar la vista de las heridas de Kirax, y algo que nos proteja de este aguacero. Necesito visibilidad clara, y ahogarme mientras realizo una cirugía no está en mi lista de cosas por hacer. La mujer sacó lo que parecía un prisma cristalino de su armadura. Susurró algo en un idioma que sonaba como el viento a través de campanas de cristal, y el prisma brilló con una luz azul constante. Con la otra mano, gesticuló hacia el cielo, y Mason sintió, más que vio, una especie de barrera de energía desviar la lluvia. Mejor, mucho mejor, dijo, intentando no parecer impresionado. Su control meteorológico es considerablemente más efectivo que nuestros sellos atmosféricos mejorados. Mason reanudó su trabajo, usando la visibilidad mejorada para evaluar el alcance total de las heridas. ¿Qué causó este daño? Y por favor, no digas armas, porque eso es obvio y poco útil. Asesinos, respondió ella, su voz cargada con milenios de ira acumulada. Cobardes que atacan desde las sombras y huyen antes de enfrentar las consecuencias. Mason notó cómo sus manos se apretaban a los costados, como su mandíbula se tensaba. Personal, entonces. Este no era un animal herido cualquiera. Esta criatura significaba algo para ella más allá de la simple posesión. ¿Armas de energía?, preguntó, sondeando más profundamente en la herida más grande. Cuchillas cuánticas, diseñadas para desintegrar desde dentro, explicó, observando sus manos con intensa concentración. Están prohibidas en 17 sistemas estelares. Déjame adivinar, no están prohibidas en el 18º, donde tus enemigos casualmente tienen un excelente departamento de compras. Un fantasma de sonrisa rozó sus labios antes de desaparecer. Algo así. Las armas habían hecho exactamente para lo que estaban diseñadas: causar el máximo daño interno dejando una mínima evidencia externa. Kirax debería haber muerto a los pocos minutos de ser herido. ¿Cómo sigue vivo?, murmuró Mason, más para sí mismo que para ella. Kirax es excepcional. Estamos vinculados por el alma, dijo ella, su voz suavizándose en la palabra vinculados. Su fuerza vital se sostiene parcialmente por la mía. La forma en que lo dijo hizo que Mason se detuviera. No solo entrenado o domesticado, vinculados por el alma. Había oído rumores sobre ciertas especies alienígenas que formaban conexiones psíquicas con criaturas compañeras, pero siempre había archivado esos informes como interesantes, pero probablemente exagerados. Puedes sentir su dolor, se dio cuenta, las implicaciones golpeándolo como una fuerza física. Ella asintió, y por primera vez, vio la vulnerabilidad resquebrajar su fachada de guerrera. Unas sombras oscuras rodeaban sus ojos de zafiro, y su piel dorada tenía una palidez que hablaba de un agotamiento más allá de lo físico. Durante 5 días, lo he sentido morir lentamente. Cada respiración dificultosa, cada punzada de agonía cuando la toxina se extiende, su voz bajó a apenas un susurro. No puedo cortar el vínculo sin destruirnos a ambos. Las manos de Mason se detuvieron. Toxina. No se te ocurrió mencionar ese detalle crucial antes. Quizás entre las amenazas de muerte. Las armas estaban impregnadas con compuestos necróticos, respondió ella, ignorando su sarcasmo. Nuestros sanadores lograron neutralizar la mayor parte, pero quedan rastros en su torrente sanguíneo. Erosiona sus órganos desde dentro. Eso lo cambiaba todo. Mason había estado tratando heridas traumáticas. Pero si había una toxina activa en el sistema de Kirax, toda su cirugía de campo solo les compraría tiempo. ¿Qué tipo de compuestos?, preguntó, su mente ya repasando protocolos de antídotos. Sintéticos, basados en el veneno de criaturas de los mundos de la muerte del vacío exterior. Mason no tenía idea de qué eran, pero entendía las toxinas sintéticas. Durante su formación médica, aprendió a tratar la exposición a docenas de agentes químicos diferentes, aunque el veneno de los mundos de la muerte no había estado en el plan de estudios. Necesito ver tu equipo médico, dijo. Y esta vez, no esperes 5 minutos para decirme que tienes algo. La mujer vaciló,
sus ojos entrecerrándose ante su tono. Me pides que confíe en un extraño que habla con una familiaridad inusual a alguien que podría terminar su existencia con un pensamiento. No, corrigió Mason, encontrando su mirada de zafiro directamente. Te pido que confíes en alguien que está intentando salvar a tu amigo en lugar de salir corriendo gritando, que habría sido la respuesta sensata al encontrar a un superdepredador herido y a su peligrosa compañera armada. Algo pasó entre ellos en ese momento, un reconocimiento de un propósito compartido que trascendía las barreras de las especies. Ella tocó un dispositivo en su muñeca y habló rápidamente en su propio idioma. En cuestión de minutos, una elegante plataforma flotante descendió a través de la tormenta, llevando lo que parecía una bahía médica portátil que haría llorar de envidia a su supervisor. El equipo era elegante, de aspecto orgánico, completamente diferente a los diseños angulares a los que Mason estaba acostumbrado. Pero cuando la mujer activó los escáneres de diagnóstico, pudo interpretar las pantallas biométricas con suficiente claridad. Las constantes vitales de Kirax se estaban deteriorando, la presión arterial bajando, la actividad neuronal volviéndose errática. La toxina estaba ganando, y Mason sintió una oleada de determinación para no permitir que eso sucediera. ¿Su gente intentó la terapia de quelación?, preguntó Mason, estudiando las lecturas. ¿Quelación? Ella inclinó ligeramente la cabeza, el gesto recordándole a un depredador considerando una presa inusual. Usar agentes aglutinantes para extraer toxinas del torrente sanguíneo, explicó, ya buscando entre los suministros médicos alienígenas. Es toxicología básica. Eliminar el veneno en lugar de solo tratar los síntomas. No. Nuestra medicina se centra en apoyar la regeneración natural, dijo, observándolo con creciente interés. Fortalecemos lo que queda en lugar de eliminar lo que daña. Eso explicaba por qué sus sanadores habían fallado. Estaban tratando de ayudar al cuerpo a curarse a sí mismo. Pero el veneno sintético estaba diseñado para prevenir exactamente eso. No se podía superar algo que te estaba destruyendo activamente más rápido de lo que podías reparar el daño. Una lección que Mason había aprendido tratando a soldados expuestos a armas químicas. Eso es como intentar reconstruir una casa mientras todavía está en llamas, murmuró, encontrando varios compuestos que su escáner de campo identificó con la estructura molecular correcta. Primero, apagas las llamas, luego reconstruyes. Esto será experimental, advirtió, mezclando un cóctel de quelación basado en protocolos que había aprendido para tratar el envenenamiento por metales pesados en humanos. Y por experimental, quiero decir que tengo una teoría que podría funcionar o podría matarlo instantáneamente. Ya se está muriendo, señaló ella con una lógica implacable. Buen punto. Las dosis tendrían que ser una suposición. Demasiado poco y no funcionaría. Demasiado y mataría a Kirax él mismo. La Facultad de Medicina tampoco había cubierto la toxicología de superdepredadores alienígenas. ¿Cómo te llamas?, preguntó la mujer mientras él trabajaba, sus ojos nunca apartándose de sus manos. Mason, médico de combate, cuerpo médico interestelar terrano. Y antes de que preguntes, no todos tenemos la costumbre de tratar especies desconocidas y peligrosas sin la debida autorización. Me consideran algo así como un caso problemático. Me llaman de muchas maneras. La mayoría no son agradables, respondió ella, el fantasma de una sonrisa regresando brevemente. ¿Cómo te gustaría que te llamara?, preguntó Mason, levantando la vista de su trabajo. Preferiblemente algo que pueda pronunciar sin ofenderte o declarar accidentalmente la guerra. Ella guardó silencio durante tanto tiempo que Mason pensó que no respondería. Cuando habló, su voz llevaba una extraña vacilación, como si no estuviera acostumbrada a la pregunta. Liria. El nombre le sentaba bien. Fuerte, elegante, con un toque exótico que encajaba con su apariencia. Mason terminó de mezclar su antídoto improvisado y lo cargó en lo que esperaba que fuera un sistema de inyección y no algún tipo de objeto ceremonial que la ofendería si lo usaba con fines médicos. Liria, repitió, probando el sonido. Manténlo quieto. Esto salvará su vida o la terminará rápidamente, en cuyo caso te sugiero que recuerdes que hice lo mejor que pude antes de que me vaporices. Liria colocó sus manos sobre la enorme cabeza de Kirax,
y Mason vio cómo sus ojos de zafiro adoptaban una concentración introspectiva. La respiración dificultosa de la criatura se estabilizó ligeramente, como si su sola presencia le proporcionara consuelo. Mason encontró lo que parecía ser un vaso sanguíneo principal e insertó el inyector, conteniendo la respiración. El compuesto fluyó en el sistema de Kirax como luz estelar líquida, visible a través de sus vasos sanguíneos mientras se extendía por su cuerpo. Por un momento, no pasó nada, y Mason se preparó para una muerte rápida y probablemente dolorosa. Luego, la respiración de Kirax cambió, más profunda, más regular. Las marcas azur en su pelaje comenzaron a palpitar con renovada vitalidad. Los ojos de Lyria se abrieron de golpe, cargados de sorpresa y algo que parecía sospechosamente esperanza. «Puedo sentirlo funcionando», respiró. «La toxina se está retirando como la oscuridad ante el amanecer». Durante las siguientes horas, Mason se encontró explicando conceptos básicos de toxicología que deberían haber sido elementales para cualquier civilización lo suficientemente avanzada para los viajes interestelares. Lyria escuchaba con una intensidad que lo hacía agudamente consciente de su proximidad mientras trabajaban juntos sobre la forma en recuperación de Kirax. «Tu gente aborda la medicina como ingenieros», dijo Mason, limpiando otra sección de la herida. «Intentan reconstruir lo que está roto. A veces, en cambio, hay que pensar como un ecologista». ¿Un ecologista? El aliento de Lyria era cálido contra su hombro mientras se inclinaba para observar su técnica, aparentemente habiendo olvidado el concepto de espacio personal. «Trabajar con los sistemas naturales en lugar de en su contra», explicó, tratando de concentrarse en su paciente en lugar de en su proximidad. «Tu tecnología de regeneración es increíblemente avanzada, pero la estabas usando para reemplazar tejido dañado en lugar de eliminar lo que impedía la curación en primer lugar». Sus dedos rozaron los de él cuando le entregó un aplicador nuevo. El contacto le envió una sacudida inesperada. No solo atracción física, aunque ciertamente estaba presente, sino algo más profundo, una sensación de conexión que le recordaba el vínculo que ella compartía con Kirax. «En mi mundo, tenemos un dicho», continuó Mason, tratando de ignorar la forma en que sus ojos de zafiro parecían estudiar cada uno de sus movimientos como si fuera un espécimen particularmente interesante. «A veces, el enfoque más simple es el más efectivo. O, como solía decir mi abuela, no uses un torpedo cuántico cuando una piedra bien lanzada es suficiente». «Tu mundo debe ser muy diferente al mío», la expresión de Lyria se volvió distante. «Hemos olvidado cómo ser simples. Todo es complejo, estratificado con tradición y protocolo. Incluso nuestra medicina lleva el peso de 15.000 años de conocimiento acumulado. El conocimiento a veces puede convertirse en una carga», dijo Mason, pensando en el peso de las expectativas que lo habían llevado a los confines del espacio explorado. «A veces nos ciega ante soluciones obvias». Sí, ella tocó el flanco de Kirax, y la respiración de la criatura se profundizó aún más en respuesta. «Quizás por eso tuviste éxito donde nuestros mejores sanadores fracasaron. Viste lo que había que hacer sin el peso de la imposibilidad». La forma en que lo dijo hizo que Mason se detuviera. Había algo en su tono, un anhelo de simplicidad que parecía contradecir su tecnología obviamente sofisticada y su comportamiento refinado. «Háblame del vínculo», dijo, curioso a pesar de sí mismo. «¿Cómo funciona?» La mano de Lyria se detuvo sobre el pelaje de Kirax. «Es íntimo. Más de lo que las palabras pueden expresar». «Inténtalo», la animó Mason. «Finge que soy un estudiante de medicina muy denso que necesita la versión simple». Ella guardó silencio por un largo momento. Y cuando habló, su voz llevaba una vulnerabilidad que pareció sorprenderla incluso a ella misma. «Imagina compartir no solo pensamientos, sino emociones, sensaciones. Cuando Kirax caza, siento la euforia de la persecución, la satisfacción del éxito. Cuando estoy furiosa, su pelaje se oscurece con mi ira. Somos dos mentes en comunión constante, como dos estrellas orbitando el mismo centro». «Suena abrumador», dijo Mason, genuinamente fascinado. «Y ocasionalmente incómodo, dependiendo de lo que Kirax haga en su tiempo libre». Una risa genuina se le escapó.
El sonido era musical y sorprendente viniendo de alguien que había amenazado con desmembrarlo menos de un día antes. Puede ser intrusivo a veces, admitió, pero también es completo. Nunca he conocido el aislamiento desde nuestro vínculo. Mason pudo escuchar la implicación no dicha de que ella había conocido el aislamiento antes. La idea de esta mujer feroz y hermosa, sola y separada, removió algo protector en el que su mente racional inmediatamente señaló como extremadamente imprudente. ¿Cuánto tiempo llevan vinculados?, preguntó, volviendo a concentrarse en su trabajo. 73 ciclos. La mano de Mason se detuvo. Ella no aparentaba más de 35, pero sí había estado vinculada durante casi 3/4 de siglo. Mi gente envejece de manera diferente a la tuya, dijo Lyria, leyendo su expresión con una precisión alarmante. He sido testigo del auge y la caída de varias generaciones terranas. ¿Así que estás diciendo que no debería sentirme mal por la cana que encontré la semana pasada?, bromeó Mason, tratando de aligerar la atmósfera repentinamente pesada. Las implicaciones de esa declaración flotaban entre ellos como una barrera. Cualquier atracción que se estuviera construyendo aquí, estaban separados por algo más que diferencias de especie. Ella existía en escalas de tiempo que hacían que toda su vida pareciera un momento fugaz. Pero entonces Kirax se movió bajo sus manos, levantando su enorme cabeza por primera vez en días. Sus ojos, de un profundo zafiro como los de Lyria, se fijaron en Mason con una inteligencia inconfundible y lo que parecía sospechosamente aprobación. «Sabe que lo salvaste», susurró Lyria, su voz llena de asombro. El ronroneo retumbante de la criatura vibró a través del suelo mientras se incorporaba lentamente. Incluso herido, Kirax era magnífico, fácilmente de 4 metros de largo con la grácil delgadez de un depredador natural y marcas que parecían cambiar y fluir con la luz como electricidad líquida. «Tranquilo, magnífico ejemplar», dijo Mason, revisando los sitios quirúrgicos. «Aún no estás listo para las acrobacias. Guarda las demostraciones impresionantes para cuando te hayas recuperado por completo y yo esté a salvo detrás de barreras reforzadas». La respuesta de Kirax fue golpear suavemente su enorme cabeza contra el pecho de Mason, casi derribándolo. El gesto era inequívocamente afectuoso, como el cabezazo de un gato doméstico escalado a proporciones potencialmente letales. «Nunca ha hecho eso con un extraño», dijo Lyria, la maravilla evidente en su voz. «Nunca. Quizás ya no soy un extraño», sugirió Mason, rascando con cautela detrás de una de las enormes orejas de Kirax. «O quizás simplemente reconoce a otro alborotador cuando lo ve». Sus miradas se encontraron sobre el cuerpo en recuperación de Kirax, y Mason sintió que el aire entre ellos se espesaba con posibilidades. Los labios de Lyria se entreabrieron ligeramente, y se encontró a sí mismo inclinándose más cerca, atraído por fuerzas que no entendía del todo y que su sentido común no podía anular. Un dispositivo de comunicación en la armadura de Lyria sonó con una impecable mala sincronización, rompiendo el hechizo. Ella lo activó con evidente reticencia, y duras palabras en su idioma nativo brotaron. Su expresión se volvió cada vez más sombría mientras escuchaba, su máscara imperial volviendo a su lugar. «Déjame adivinar», dijo Mason cuando ella terminó. «Alguien importante se ha dado cuenta de que no estás. Mi ausencia ha sido notada. Se han enviado partidas de búsqueda», confirmó ella, su tono volviendo a ser formal. «¿Eso es malo?». La sonrisa de Lyria no tenía calidez. «Eso depende de si deseas permanecer anónimo, Mason del cuerpo médico interestelar terrano, o convertirte en un incidente diplomático». La partida de búsqueda llegó con el trueno sutil del poder militar contenido. 3 elegantes naves descendieron a través de la tormenta, sus cascos brillando con las mismas curvas orgánicas que el equipo médico de Lyria, pero erizados de lo que el ojo experimentado de Mason reconoció como sistemas de armas extremadamente efectivos. Aterrizaron en formación perfecta, y figuras armadas emergieron con la precisión disciplinada de soldados de élite. Mason contó 12 de ellos, todos con armaduras similares a la de Lyria pero con marcas diferentes que probablemente denotaban rango, especialidad y la rapidez con la que podrían acabar con su vida si se les ordenaba. Se movían como un solo organismo,
cubriendo ángulos y asegurando el perímetro con una eficiencia practicada que hacía que el entrenamiento militar de Mason pareciera un juego de niños. A la cabeza caminaba una figura cuyo porte gritaba: autoridad al mando y, además, desayuno médicos problemáticos. Soberana, dijo el líder, quitándose el casco para revelar rasgos afilados y fríamente desaprobadores. Ha estado desaparecida durante 5 días. El Alto Consejo está sumido en el caos. Soberana. La palabra golpeó a Mason como un golpe físico, llevando su calculadora de amenazas mental a la sobrecarga. Había estado coqueteando con la realeza. No solo realeza, si el tono del soldado era un indicio. Lyria era el tipo de realeza que comandaba obediencia absoluta y probablemente era dueña del planeta en el que estaban. Comandante Terrak, respondió Lyria, levantándose con gracia. En un instante, todo su comportamiento cambió. Se fue la mujer vulnerable que había compartido detalles íntimos sobre su vínculo con Kirax. En su lugar, había alguien que irradiaba autoridad como el calor de una forja. No estaba desaparecida, corrigió con precisión imperial. Estaba atendiendo asuntos vitales de Estado. La mirada de Terrak cayó sobre Mason y su expresión se volvió aún más fría, bajando la temperatura ambiente varios grados. Este terrano es responsable de su ausencia. Este terrano, dijo Lyria con precisión mortal, es responsable de la vida de Kirax. Un murmullo recorrió a los soldados reunidos. Varios de ellos miraron a Kirax con evidente sorpresa. La última vez que lo habían visto, se estaba muriendo. Y ahora estaba de pie y parecía irritantemente presumido para ser un depredador gigante. La bestia vive, observó Terrak, sonando a la vez impresionado y molesto por este desarrollo. Nuestros sanadores dijeron. Nuestros sanadores se equivocaron. La voz de Lyria llevaba el peso de la autoridad absoluta. Mason tuvo éxito donde ellos fracasaron, usando métodos que nuestra medicina ha pasado por alto. Mason sintió una docena de pares de ojos alienígenas estudiándolo con nuevo interés. Algunos mostraban curiosidad, otros escepticismo, y unos pocos tenían expresiones que no podía identificar del todo pero que no le gustaban. El tipo de mirada que los investigadores dan a especímenes de laboratorio particularmente interesantes. Impresionante, dijo Terrak, aunque su tono sugería que lo encontraba todo menos eso. Quizás debería ser llevado ante el Consejo Médico. Estarían interesados en sus técnicas. La forma en que lo dijo hizo que los instintos militares de Mason gritaran advertencias. Había oído ese tono antes, generalmente justo antes de que alguien desapareciera en una cámara de interrogatorios, para no ser visto nunca más, excepto quizás en pequeños contenedores etiquetados. Quizás, convino Lyria suavemente. Pero primero, es mi invitado. ¿Invitado? La palabra conllevaba implicaciones que hicieron que varios soldados se movieran incómodamente. Mason comenzaba a entender que la simple presentación de Lyria había sido un eufemismo masivo, como llamar a una supernova una luz cálida. Soberana, dijo con cuidado. Exactamente qué tipo de soberana eres. Del tipo que gobierna un planeta, un sistema, o... La sonrisa de Lyria era afilada como una cuchilla. Del tipo que gobierna 23 sistemas estelares y comanda una flota de 14.000 naves de guerra. La forma casual en que entregó esa información la hizo de alguna manera más impresionante. Mason había estado tratando las heridas de alguien que probablemente podría reducir planetas enteros a cenizas con una orden casual, lo que definitivamente le ganaría una reprimenda si alguna vez lograba volver para presentar un informe. El dominio astriano, respiró, el reconocimiento finalmente llegando. Todo humano en el cuerpo médico conoce ese nombre. El dominio astriano era la entidad política única más poderosa en el espacio conocido, un vasto territorio forjado a través de la conquista y mantenido unido por la voluntad de hierro de una soberana que nunca había perdido una batalla. Técnicamente no estaban en guerra con la humanidad, pero tampoco eran exactamente amigos. «Nos conoces», observó Lyria, pareciendo complacida. «Su reputación la precede», dijo Mason diplomáticamente. Se la menciona en el primer día del entrenamiento de entidades políticas interestelares a evitar antagonizar. Estoy segura de que sí,
Sus ojos de zafiro brillaron con oscura diversión. ¿Qué dicen de mí en el espacio terrano? Mason consideró su respuesta con cuidado. La verdad era que la soberana astriana era descrita en términos usualmente reservados para desastres naturales. Una fuerza de la naturaleza que barría la galaxia, dejando mundos conquistados a su paso. Se decía que era completamente despiadada, sin piedad alguna, y poseedora de una brillantez táctica que nunca había sido igualada. Dicen que eres la mujer más peligrosa del universo, dijo finalmente, pensando que la honestidad era menos propensa a conseguir que lo ejecutaran que una mentira transparente. ¿Solo la mujer más peligrosa? Lyria se rió, y el sonido le provocó escalofríos. ¡Qué decepcionante! Tendré que remediar eso. Apuntaba a el ser más peligroso. Punto. El comandante Terrak se aclaró la garganta de manera significativa, como si acabara de morder algo agrio. Soberana, tenemos asuntos urgentes que discutir. La situación nixiana ha escalado. Ante la mención de ese nombre, la expresión de Lyria se volvió gélida. ¿Se ha movido contra los territorios exteriores? 3 sistemas se han declarado a su favor en el último día. Afirma que usted está debilitada, que su ausencia prolongada demuestra que no es apta para gobernar. Mason vio las manos de Lyria cerrarse en puños. Las marcas azul en el pelaje de Kirax se oscurecieron en respuesta a su estado emocional, confirmando que su vínculo era más fuerte que nunca y que actualmente canalizaba una ira significativa. Convoque al Consejo de Guerra, ordenó. Movilización total. Si Nixia quiere una demostración de fuerza, la tendrá. ¿Y qué hay del terrano?, preguntó Terrak, mirando a Mason como si estuviera decidiendo qué esclusa de aire sería más conveniente para deshacerse de él. Lyria miró a Mason con una expresión que no pudo descifrar del todo. Había cálculo allí, pero también algo más cálido, algo que aceleró su pulso, a pesar del evidente peligro de su situación. «Viene con nosotros», dijo finalmente. Su tono no admitía discusión. Mason salvó a Kirax cuando nuestros mejores sanadores habían perdido la esperanza. Sus técnicas pueden resultar útiles para el dominio. La desaprobación de Terrak era obvia, pero inclinó la cabeza en aceptación. Como ordene, soberana. Mientras los soldados comenzaban a prepararse para la partida, Lyria se acercó a Mason. Su voz bajó a un susurro que solo él podía oír. «Debo advertirte», dijo, la diversión bailando en sus ojos. «Mi nave no está diseñada para la comodidad terrana. La gravedad artificial a veces fluctúa. ¿Me estás dando la oportunidad de echarme atrás?», preguntó Mason, levantando una ceja. Su sonrisa era depredadora. «¿La tomarías si te la diera?». Mason miró a Kirax, ahora de pie con renovada fuerza. Luego volvió a mirar a la mujer que comandaba un imperio. La elección sensata sería pedir un pasaje seguro de regreso al espacio humano. La opción segura sería distanciarse de la política galáctica y la intriga imperial. Su calculadora de probabilidades de supervivencia prácticamente le gritaba que corriera. En cambio, se encontró diciendo: «Voy a donde va mi paciente. Además, ya he archivado mi supervivencia como extremadamente improbable en mi papeleo mental». Los ojos de Lyria brillaron con aprobación. Entonces, bienvenido al dominio astriano, Mason del cuerpo médico interestelar terrano. Intenta no perecer. El papeleo para los invitados muertos es excesivamente tedioso. La nave insignia imperial, el dominio celestial, desafiaba la comprensión humana de maneras que hacían que a Mason le doliera el cerebro. Había servido a bordo de las naves más grandes de la flota colonial, pero esta nave las hacía parecer juguetes que un niño había ensamblado con piezas de repuesto. Solo el hangar de atraque podría haber albergado todo su antiguo comando, y era solo uno de docenas esparcidos por el casco de la nave como ocurrencias decorativas. Mientras su lanzadera se acercaba a la plataforma de aterrizaje, Mason vislumbró el interior de la nave a través de secciones transparentes. Jardines flotaban en gravedad cero, cascadas fluían hacia arriba a través de geometrías imposibles, y seres se movían por espacios que parecían reconfigurarse según la necesidad. Todo era curvo, orgánico, vivo de maneras que la ingeniería humana no podía igualar y probablemente no debería intentar. ¿Impresionante?,
Preguntó Liria, notando su expresión con evidente satisfacción. Aterrador, respondió Mason honestamente. Y me hace reconsiderar seriamente la definición de avanzado de mi especie. Bien, debería serlo, dijo ella, y él no pasó por alto el orgullo en su voz. El dominio celestial ha sido la sede del poder astriano durante 12 generaciones. Fueron recibidos por un comité de bienvenida que gritaba política de alto nivel. Docenas de figuras con túnicas elaboradas, todas con las mismas orejas afiladas y ojos de zafiro que Liria. Sus posturas iban desde la deferencia hasta una hostilidad apenas disimulada. Y Mason tuvo la clara impresión de que estaba siendo evaluado como un espécimen bajo un microscopio, uno que podría ser diseccionado más tarde con fines educativos. El Consejo de Guerra a la Espera, soberana, anunció una figura alta cuyas túnicas eran más elaboradas que las de los demás y probablemente costaban más que toda la educación médica de Mason. Están ansiosos por discutir los acontecimientos recientes. Estoy segura de que lo están, canciller Mirax, respondió Liria suavemente. Primero, debo supervisar el cuidado de Kirax. Su recuperación requiere atención especializada. Varios miembros del Consejo intercambiaron miradas cargadas de subtexto político. Mason comenzaba a reconocer las corrientes subterráneas. La ausencia de Liria durante una crisis había dado munición a sus enemigos, y su regreso con un humano desconocido no ayudaba a su posición. Él era o una carga o un arma, dependiendo de cómo ella jugara sus cartas. La bahía médica a la que los llevaron era una maravilla de la biotecnología que hacía que el equipo más avanzado de Mason pareciera herramientas de piedra. Paredes vivas pulsaban con patrones bioluminiscentes y el equipo de diagnóstico crecía desde el suelo como plantas metálicas que parecían casi ansiosas por ayudar. Pero cuando Mason examinó los protocolos de tratamiento que prepararon para Kirax, se le heló la sangre. Esto lo matará, dijo sin rodeos, olvidando la diplomacia en su alarma médica. Quienquiera que haya diseñado este tratamiento o no entiende la terapia de quelación o activamente quiere que muera. El físico Sarin, el director médico del dominio, se irguió con una dignidad ofendida que añadió varios centímetros a su ya considerable altura. He tratado a criaturas vinculadas durante 5 siglos, Terrano. Entonces debería saberlo mejor. Mason señaló el plan de tratamiento propuesto, demasiado preocupado por su paciente como para preocuparse por incidentes diplomáticos interestelares. Están tratando de acelerar su curación natural con estimulantes de crecimiento mientras su sistema todavía está purgando los compuestos de quelación que usé. Si lo inundan con acelerantes ahora, provocarán un fallo orgánico más rápido de lo que pueden decir, uy. El Terrano cuestiona su pericia, Sarin, observó uno de los miembros del consejo con evidente satisfacción. ¡Qué refrescante! La voz de Liria cortó la tensión como una cuchilla. El Terrano salvó la vida de Kirax cuando nuestra pericia falló. Sus preguntas merecen respuestas, no arrogancia. Pero soberana, protestó Sarin, pareciendo que alguien no solo había cuestionado su juicio médico, sino también su ascendencia, sentido de la moda y elección de desayuno, seguir prácticas médicas terranas primitivas. ¿Te estás ofreciendo voluntario para explicarme por qué mi compañero murió bajo tu cuidado? La voz de Liria bajó a un silencio mortal que hizo que todos en la habitación dieran un paso atrás instintivo. La amenaza en su voz era inconfundible. Sarin palideció e inclinó la cabeza. Por supuesto que no, soberana. ¿Cómo desearía que procediéramos? Mason esbozó un plan de recuperación gradual, utilizando los avanzados sistemas de monitoreo de la nave para seguir el progreso de Kirax en tiempo real. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que Liria lo observaba con una intensidad que le erizaba la piel de maneras para las que la Facultad de Medicina definitivamente no lo había preparado. No solo lo estás tratando, observó ella en voz baja. Lo estás estudiando. Su recuperación es notable, admitió Mason, tratando de sonar profesional en lugar de fascinado. La forma en que su regeneración celular responde a la terapia de quelación no se parece a nada que haya visto. Si las células humanas pudieran hacer esto, podríamos revolucionar la medicina traumatológica. Nuestra gente siempre se ha curado rápidamente, dijo ella con un toque de orgullo. ¿Toda su gente? Liria asintió, luego se detuvo.
Algo parpadeó en su expresión, una sombra de preocupación que rápidamente reprimió, pero no antes de que el ojo entrenado de Mason la captara. ¿Por qué lo preguntas? Su tono era casual, pero su lenguaje corporal había cambiado sutilmente. Curiosidad profesional, dijo con cuidado. Si esta habilidad curativa es genética, podría haber aplicaciones. Soberana. La voz del comandante Terrak los interrumpió con una sincronización impecable. El Consejo de Guerra no puede esperar más. Nixia ha hecho otro movimiento. En la cámara del Consejo, pantallas holográficas mostraban cartas estelares marcadas con ominosas zonas carmesí que se extendían como una enfermedad, por lo que Mason supuso que era territorio astriano. Se encontró relegado a un rincón, oficialmente invisible, pero claramente objeto de muchas miradas de reojo que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Avanza más rápido de lo previsto, informó Terrak, su precisión militar en desacuerdo con la evidente preocupación en su voz. 6 sistemas ahora, y la inteligencia sugiere que se está preparando para atacar el sector hélice. Hélice es nuestra principal instalación de investigación médica, señaló el canciller Mirax, acariciando su elaborada barba con preocupación. Si la toma. No lo hará, dijo Liria rotundamente, irradiando una certeza mortal. Movilicen la tercera y la quinta flota. Protocolos de enfrentamiento total. Soberana, intervino otro miembro del Consejo, su ornamentado uniforme marcándolo como de alto rango militar. Quizás este sería un momento oportuno para demostrar que no está comprometida por los acontecimientos recientes. La forma en que miró a Mason dejó claro el significado. Su asociación con un humano estaba siendo vista como una debilidad por su propia gente. Mason resistió el impulso de saludar alegremente al almirante, lo que definitivamente no ayudaría a la situación. ¿Cuestiona mi juicio, almirante Berex? La voz de Liria llevaba una calma mortal. No su juicio, soberana, su objetividad. El tono del almirante sugería que estaba pisando un terreno peligrosamente delgado, pero consideraba que valía la pena el riesgo. La cámara se quedó en silencio. Mason podía sentir las corrientes políticas cambiando, los depredadores sintiendo la debilidad. Esto era más que una simple estrategia militar. Era un desafío a la autoridad de Liria, y él era inadvertidamente parte de ello. Muy bien, dijo Liria suavemente, en un tono que hizo que Mason sintiera casi lástima por el almirante. Permítanme demostrar mi objetividad. Activó una pantalla personal y comenzó a delinear despliegues tácticos con el tipo de brillantez estratégica que había construido su imperio. Mason no era un estratega militar, pero incluso él podía ver la elegante brutalidad de su plan. Un ataque de 3 frentes que cortaría las fuerzas de Nixia y las aislaría de las líneas de suministro. Pero mientras hablaba, Mason notó algo preocupante en la lectura médica que aún se mostraba en su dispositivo personal. La regeneración celular de Kirax se estaba ralentizando, no de forma dramática, pero sí consistentemente. El patrón le recordaba algo, una condición médica que había encontrado durante su entrenamiento: degradación genética, un colapso celular progresivo que finalmente llevaba a un fallo total del sistema. Mientras el Consejo de Guerra continuaba su planificación, la mente de Mason corría, conectando puntos que pintaban una imagen inquietante. Si Kirax sufría de algún tipo de condición genética, y si esa condición era compartida por la gente de Liria, la investigación médica en hélice. ¿La investigación?, interrumpió, haciendo que todas las cabezas en la habitación se volvieran hacia él con expresiones que iban desde la conmoción hasta la indignación. ¿Qué tipo de investigación? La expresión del canciller Mirax era gélida. El terrano habla fuera de turno. En algunas cortes, eso te costaría la lengua. Déjenlo hablar, ordenó Liria, sus ojos fijos en Mason con una repentina intensidad. ¿Qué tipo de investigación médica? Terapias genéticas, respondió Sarina a regañadientes, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Hemos estado estudiando la degradación celular en criaturas vinculadas durante... ¿Cuánto tiempo? Presionó Mason, ignorando las dagas que le lanzaban desde múltiples direcciones. 3 siglos. Mason sintió que las piezas encajaban con una claridad horrible. La instalación médica más avanzada del imperio.
Siglos de investigación sobre la degradación genética. Las cuidadosas preguntas de Lyria sobre las habilidades curativas humanas. La sombra que cruzó su rostro al hablar de la curación. No es solo Kirax, dijo en voz baja. Toda su especie se está muriendo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el suave zumbido de los sistemas de la nave. Entonces Lyria habló, su voz apenas un susurro. El proceso de vinculación. Nos está matando. Lentamente, a lo largo de generaciones, confirmó Mason, encontrando su mirada firmemente. Pero está descomponiendo su estructura genética. El vínculo que les da fuerza es también su mayor debilidad. Por eso Nixia se está moviendo ahora, se dio cuenta Terrak, su mente militar haciendo la conexión estratégica. Sabe que su gente se está debilitando. Imposible, bufó el almirante Berex. Pero Mason notó cómo su mano se movía instintivamente para tocar lo que parecía ser una cicatriz de curación en su cuello. Posiblemente donde su propia criatura vinculada había estado conectada. Nuestras criaturas vinculadas son la fuente de nuestra fuerza. Y están condenados, terminó Mason. La misma compatibilidad genética que permite la vinculación está causando un daño celular progresivo. Sus sanadores no pueden arreglarlo porque no entienden el mecanismo. Están demasiado enfocados en tratar los síntomas en lugar de la causa. Se volvió para mirar a Lyria directamente. Pero los humanos podrían ayudar. Nuestra estructura genética es lo suficientemente diferente como para que potencialmente pudiéramos sintetizar un tratamiento. No tenemos sus habilidades de vínculo, lo que significa que tampoco tenemos sus vulnerabilidades de vínculo. ¿Estás diciendo que este terrano podría ser la clave para salvar a nuestra especie? Dijo Lyria lentamente, su máscara política deslizándose para revelar una esperanza genuina. Estoy diciendo que su especie se enfrenta a la extinción y la medicina tradicional no lo salvará. Necesitan una perspectiva externa. Alguien que no esté cegado por 15.000 años de conocimiento acumulado. Esto es absurdo, protestó Sarin, aunque Mason notó que su indignación parecía menos convincente que antes. Un terrano no puede comprender las complejidades de... Sus palabras fueron interrumpidas por una sirena de alarma que hizo que todos, excepto Lyria, se estremecieran. Las pantallas tácticas parpadearon en carmesí mientras nuevos contactos aparecían en el borde del alcance de los sensores como depredadores acercándose para matar. La flota de Nixia, anunció Terrak sombríamente. Está aquí. La batalla por el dominio celestial comenzó con un silencio devastador. Las naves de Nixia se materializaron desde el hiperespacio como depredadores emergiendo de la hierba alta. Naves elegantes y oscuras que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Por un momento, las dos flotas se enfrentaron a través del vacío, sin moverse, como dos superdepredadores midiéndose. Entonces el espacio estalló en fuego. Mason se encontró presionado contra las ventanas de observación de la bahía médica, observando cómo naves capitales del tamaño de ciudades intercambiaban disparos que podrían esterilizar planetas. La flota imperial luchaba con precisión disciplinada, pero las fuerzas de Nixia tenían la ventaja de la sorpresa y la posición. Sabía exactamente dónde encontrarnos, observó Lyria, su voz tensa por una furia controlada. Hasta nuestras coordenadas exactas. Alguien proporcionó inteligencia, soberana, la voz de Terrak crepitó por el sistema de comunicación. Estamos sufriendo graves daños en las secciones de proa. Ingeniería informa de fallos en cascada en los sistemas de armas primarios. A través de su vínculo, Kirax sintió la tensión de Lyria, se movió a su lado. Su enorme cuerpo se posicionó protectoramente cerca de ella a pesar de sus recientes heridas. La presencia de la gran criatura pareció calmarla, y Mason observó cómo la pantalla táctica cambiaba a medida que sus órdenes comenzaban a cambiar el rumbo de la batalla con la precisión del bisturí de un cirujano. Inteligente, murmuró, estudiando los movimientos de su flota. ¿Entiendes de tácticas militares?, preguntó ella, levantando una elegante ceja. Entiendo los patrones, respondió Mason con un encogimiento de hombros. No estás tratando de ganar la batalla. Estás tratando de forzar a Nixia a revelar su verdadera fuerza.
Los labios de Lyria se curvaron en una sonrisa depredadora que le provocó una emoción inapropiada dada su actual situación de vida o muerte. Y está a punto de complacerme. Como si fueran convocadas por sus palabras, una nueva oleada de naves enemigas se desocultó. Estas eran diferentes, más grandes, más avanzadas, con sistemas de armas que rasgaban los escudos imperiales como si fueran de papel. Imposible, respiró el canciller Mirax, que se había quedado en la bahía médica por seguridad y ahora parecía significativamente menos seguro. Esos son acorazados clase Fénix. Fueron destruidos en la Guerra Galáctica. Aparentemente, no todos, respondió Lyria sombríamente. Nixia ha estado planeando esto más tiempo de lo que pensábamos. Ha estado acumulando recursos, construyendo en secreto. Otro impacto masivo sacudió la nave, haciendo que Mason tropezara contra una consola. La iluminación de emergencia se activó mientras la energía principal fluctuaba, bañando la bahía médica en un inquietante resplandor azul. A través del vínculo, Mason podía ver la angustia de Kirax reflejando el propio estado emocional de Lyria, una mezcla de rabia, preocupación y frío cálculo. La investigación médica, dijo Mason de repente, una nueva pieza encajando en su lugar. Nixia no solo está tratando de derrocarte. Va tras la investigación de terapia genética. ¿Qué investigación?, exigió Mirax, mirando entre Mason y Lyria con creciente alarma. La expresión de Lyria se volvió atormentada. Díselo, le ordenó a Sarin, quien parecía preferir tragarse su propia daga ceremonial. El físico parecía afectado. Durante los últimos 70 ciclos, hemos estado viendo una degradación en las habilidades de vinculación de nuestra gente. Las conexiones son más débiles, menos estables. Las criaturas vinculadas mueren más jóvenes. ¿Cuánto más jóvenes?, preguntó Mason, aunque sospechaba que sabía la respuesta. La esperanza de vida promedio ha disminuido un 40% en la última generación. Mason sintió que una fría comprensión lo invadía. Se está acelerando. Sea cual sea el daño genético que causa el proceso de vinculación, se está agravando con cada generación, como un error de copia que empeora con cada réplica. Nuestras proyecciones sugieren un colapso genético completo en 3 siglos, admitió Lyria. Y Mason vio el peso de ese conocimiento en sus ojos, la carga de una gobernante que podría presidir el comienzo de la extinción de su especie. La investigación en hélice representa nuestra única esperanza de supervivencia. Y Nixia lo sabe. El propio compañero de Nixia murió el ciclo pasado. Fallo celular repentino a pesar de una salud perfecta, explicó Terrak. Culpó a nuestros sanadores de incompetencia. Pero fue degradación genética, concluyó Mason. Ella también se está muriendo. Sin su criatura vinculada, su propia estabilidad celular está comprometida. Las implicaciones golpearon a todos simultáneamente. Nixia no solo estaba haciendo una jugada de poder. Estaba luchando por la supervivencia de su especie. Y si controlaba la investigación, podría decidir quién vivía y quién moría. Un poder aún más absoluto que la conquista militar. Otro impacto, más cerca esta vez. Chispas cayeron en cascada de los paneles de control de daños mientras la gravedad artificial de la nave fluctuaba, levantando brevemente a Mason del suelo antes de volver a golpearlo. Soberana, la voz de Terrak era tensa, con un pánico apenas controlado. Han perforado el casco exterior. Cápsulas de abordaje en camino. ¿Cuántas? Cientos. Lyria desenvainó un arma que parecía fluir como metal líquido antes de solidificarse en una hoja de aspecto mortal que zumbaba con energía apenas contenida. Entonces los enfrentaremos en batalla. Espera, Mason la agarró del brazo, ganándose jadeos de sorpresa de todos los presentes. Tocar a la soberana sin ser invitado era probablemente un delito capital en múltiples sistemas estelares. Dijiste que Nixia también se está muriendo. ¿Y si pudiéramos demostrar que podemos ayudarla? ¿Quieres negociar con alguien que está tratando de matarnos?, preguntó Lyria, aunque no le quitó el brazo de inmediato, lo cual Mason contó como una victoria. Quiero salvar a tu especie. A tu especie, enfatizó, incluyendo a los que actualmente están tratando de abrir agujeros en tu impresionante nave. Lyria lo miró fijamente por un largo momento.
A su alrededor, los sonidos de la batalla se acercaban. Armas de energía descargándose, metal siendo desgarrado, el sonido distintivo de figuras blindadas moviéndose por los pasillos con intención mortal. ¿Arriesgarías tu vida por gente que no es la tuya? Había una curiosidad genuina en su voz. Hice un juramento de salvar vidas, dijo Mason simplemente. No especificaba qué especie. Además, ya he invertido demasiado tiempo en mantener vivo a Kirax como para dejar que toda tu civilización se derrumbe ahora. Algo cambió en los ojos de Zafiro de Liria. Sorpresa, quizás, o el reconocimiento de algo que no esperaba encontrar en un humano. Tocó su dispositivo de comunicación. Terrak, abre un canal con la nave insignia de Nixia. Soberana, estamos en medio de... Ábrelo, ordenó en un tono que no admitía discusión. La pantalla holográfica cobró vida, revelando una figura que era claramente la hermana de Liria en todo menos en lealtad. Nixia tenía los mismos ojos de Zafiro, las mismas orejas afiladas, pero donde Liria irradiaba un poder controlado, Nixia parecía arder con una furia desesperada. Su rostro era más delgado, sus rasgos más afilados, y Mason notó con su ojo médico los signos reveladores del envejecimiento acelerado. La degradación del vínculo la estaba afectando más rápidamente. Hermana, dijo Nixia, la palabra goteando veneno. ¿Vienes a rendirte? Vengo a ofrecerte la salvación, respondió Liria con calma. Tu compañero está muerto. Te estás muriendo. ¿Cuánto tiempo te queda? La compostura de Nixia se resquebrajó ligeramente. Una genuina sorpresa cruzó sus rasgos antes de ser enmascarada. El suficiente para tomar lo que debería haber sido mío desde el principio. La investigación no te salvará, dijo Liria, su voz suavizándose ligeramente. Nuestra gente ha estado trabajando en terapias genéticas durante siglos sin éxito. Entonces encontraré otra manera, espetó Nixia. Pero Mason pudo ver la desesperación detrás de su bravuconería. Se le estaba acabando el tiempo y lo sabía. Hay otra manera. Liria hizo un gesto hacia Mason. Medicina terrana. Un enfoque completamente diferente al problema. ¿Un terrano? La risa de Nixia fue amarga. ¿Apostarías la supervivencia de nuestra especie en la medicina primitiva de un alienígena? ¿Tu vínculo con Kirax finalmente te ha llevado a la locura? Este terrano salvó a Kirax cuando nuestros mejores sanadores se habían dado por vencidos, respondió Liria con firmeza. Sus técnicas son prometedoras para tratar la degradación genética. Él entiende lo que nuestros sanadores han pasado por alto durante siglos. Por primera vez desde que comenzó la comunicación, Nixia pareció insegura, su mirada fija en Mason con una intensidad depredadora, evaluándolo como un arma o herramienta potencial. Pruébalo, exigió. Mason dio un paso adelante, muy consciente de que millones de vidas podrían depender de sus próximas palabras. Sin presión. Su proceso de vinculación crea un intercambio celular simbiótico, explicó, manteniendo su voz firme y autoritaria. Con el tiempo, el material genético se corrompe, lo que lleva a un colapso progresivo. La medicina astriana tradicional trata de reparar el daño, pero es necesario evitar que ocurra en primer lugar. Imposible. El vínculo no se puede cambiar, dijo Nixia rotundamente. Pero él notó que estaba escuchando atentamente. No cambiarlo, protegerlo, aclaró Mason. Los humanos tenemos experiencia con terapias de estabilización genética. Podríamos desarrollar tratamientos que mantengan el vínculo mientras previenen la degradación celular. Piénsalo como reforzar la conexión en lugar de alterarla. Nixia guardó silencio por un largo momento. En el fondo, Mason podía oír los sonidos de sus partidas de abordaje enfrentándose a las fuerzas de seguridad de Liria, el choque de armas y los gritos de combate. ¿Harías esto?, preguntó finalmente, la sospecha evidente en su tono. Salvar a la especie que ha conquistado a tus vecinos, que ha sido una amenaza para tu propia gente, salvaría a la especie que podría ser nuestro mayor aliado, respondió Mason, encontrando su mirada firmemente. Si podemos resolver esto juntos. La extinción no beneficia a nadie, y menos a la galaxia en general. Interesante, la sonrisa de Nixia era afilada como una navaja. Muy bien, terrano.
Tienes 1 hora para demostrar tus métodos. Si son prometedores, hablamos. Si no, la comunicación se cortó, pero su significado era claro. El fracaso significaba la muerte para todos a bordo del dominio celestial. ¿Puedes hacerlo?, preguntó Lyria en voz baja. Mason miró a Kirax, cuyos ojos de zafiro parecían contener una sabiduría ancestral. A Lyria, cuyo imperio podría desmoronarse sin una solución. A las pantallas holográficas que mostraban una batalla que determinaría el destino de miles de millones. Puedo intentarlo, dijo, intentando una sonrisa confiada. Aunque debo advertirte que mi última evaluación de desempeño mencionó un optimismo excesivo ante probabilidades imposibles como una debilidad. El alto el fuego era frágil, sostenido por la desesperación mutua y la más mínima amenaza de esperanza. Las fuerzas de Nixia mantuvieron sus posiciones mientras Mason trabajaba. Pero todos sabían que un movimiento en falso, un procedimiento fallido, podría reavivar la batalla con una furia aún mayor. Trabajar con la biotecnología astriana era como aprender a realizar una cirugía mientras se montaba un huracán durante un terremoto. El equipo respondía a marcadores genéticos que Mason no poseía, requería entradas en idiomas que no podía hablar y operaba con principios que violaban todo lo que creía saber sobre medicina. La interfaz neuronal requiere una pareja vinculada, explicó Sarin con evidente reticencia. Sin la conexión, los sistemas de diagnóstico no pueden funcionar correctamente. Entonces usemos a Lyria y Kirax, dijo Mason, su mente ya adelantándose a posibles soluciones. Absolutamente no, intervino el comandante Terrak, horrorizado. La soberana no puede ser arriesgada en procedimientos experimentales. La estabilidad de todo el dominio. La soberana puede tomar sus propias decisiones, dijo Lyria con frialdad. Y la estabilidad de todo el dominio actualmente depende de la capacidad de este terrano para convencer a Nixia de que podemos salvar a nuestra especie. Continúa Mason. Lo que siguió fue el procedimiento médico más íntimo que Mason había realizado jamás, y probablemente el más peligroso. Con Lyria y Kirax conectados a través de su vínculo, podía rastrear las vías genéticas que los conectaban, ver los intercambios celulares que ocurrían en tiempo real. Era hermoso y aterrador a partes iguales, como ver nacer y morir estrellas simultáneamente. Las manos de Mason se movieron sobre la consola alienígena. Su superficie bioluminiscente pulsaba bajo su tacto como un ser vivo. La interfaz neuronal proyectaba una red holográfica de la estructura genética de Kirax entrelazada con la de Lyria. Líneas de luz se retorcían juntas, mostrando donde su vínculo fusionaba su biología. Pero había fracturas, pequeñas rupturas irregulares en las hebras genéticas donde la degradación estaba carcomiendo los cimientos de ambos seres. ¿Ves eso? Mason señaló un grupo de nodos oscurecidos. Ahí es donde el vínculo se está desestabilizando. El intercambio celular está sobrecargando sus sistemas, como tratar de pasar demasiada energía a través de un circuito que no fue diseñado para ello. Los ojos de zafiro de Lyria se entrecerraron, fijos en la pantalla. ¿Puedes arreglarlo? Creo que sí, dijo Mason, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. Necesitamos estabilizar el vínculo sin romperlo, como reforzar un puente en lugar de derribarlo. ¿Cómo?, preguntó Sarin, su tono agudo pero ahora curioso, su arrogancia anterior suavizada por la desesperación y la evidencia ante sus ojos. La medicina terrana utiliza la edición de genes para apuntar a secuencias específicas, explicó Mason, ya programando el sistema basándose en técnicas que había aprendido para tratar condiciones degenerativas en humanos. No podemos cambiar el vínculo, pero podemos proteger las células que afecta. Piénsalo como recubrir el puente con una armadura. Los labios de Lyria se crisparon, casi una sonrisa. Tú y tus metáforas, Mason. Todo es un puente o un edificio para ti. Ayudan, dijo, mostrando una sonrisa a pesar de la tensión. Y algunos de nosotros no tuvimos 15.000 años para desarrollar un vocabulario técnico sofisticado. Sarin, ¿puede tu sistema aislar estas secuencias dañadas? El físico vaciló, luego asintió. Puede, pero nunca lo hemos usado para este propósito. Entonces hagamos historia, dijo Mason, tratando de proyectar una confianza que no sentía del todo. Lyria,
Necesitaré que te mantengas conectada con Kirax. Tu vínculo es el mapa que estoy siguiendo. Ella asintió, colocando su mano en el enorme flanco de Kirax. La criatura retumbó suavemente, sus ojos de zafiro fijos en Mason con una confianza que le apretó el pecho con una extraña mezcla de orgullo y miedo. Terrak, llamó Lyria, su voz cortando el zumbido de la bahía médica. Estado de las fuerzas de Nixia. Mantienen la posición, respondió el comandante por las comunicaciones. Pero sus armas están cargadas. Un movimiento en falso y este alto el fuego se acaba. Entonces no haremos un movimiento en falso, dijo Lyria, su mirada cambiando a Mason. Trabaja rápido, sanador. Mason se sumergió en la tarea, sus dedos volando sobre la consola mientras adaptaba las técnicas de edición de genes humanas a la tecnología alienígena. El sistema astriano era intuitivo, respondiendo a su intención casi tanto como a sus entradas. Aisló las secuencias degradadas, luego programó un compuesto sintético para unirse a ellas, protegiendo las células de más daño. Era como enhebrar una aguja en una tormenta, pero había trabajado bajo presión antes, aunque ciertamente no con tantas vidas en juego. Inyectando el estabilizador ahora, dijo, cargando el compuesto en el sistema de administración. Esto debería ralentizar la degradación. Si funciona, podemos escalarlo para su gente. ¿Y si no funciona? Preguntó Sarin, su voz baja. Entonces se nos acabó el tiempo, dijo Mason sin rodeos. Y sugiero que todos elijamos nuestras deidades favoritas y empecemos a rezar. Activó el inyector, y un suave brillo azul se extendió por las venas de Kirax, reflejando la luz que había visto cuando salvó a la criatura por primera vez. La habitación se quedó en silencio, excepto por los sonidos distantes de la batalla. La respiración de Kirax se estabilizó, sus marcas azul pulsando más brillantes. Los ojos de Lyria se abrieron de par en par, su mano apretándose en su pelaje. Lo siento, susurró. El dolor se está desvaneciendo. Mason revisó las lecturas, apenas atreviéndose a tener esperanza. Los nodos oscuros en la pantalla holográfica se estaban encogiendo, las fracturas genéticas estabilizándose. No era una cura, todavía no, pero era una prueba de concepto. Está funcionando, dijo, el alivio inundando su voz. El vínculo se mantiene y la degradación se está ralentizando. El tratamiento está estabilizando el intercambio celular sin interrumpir su conexión. Sarin miró la pantalla, sus orejas afiladas moviéndose en lo que Mason había llegado a reconocer como sorpresa. Esto no tiene precedentes. No te sorprendas tanto, dijo Mason, limpiándose el sudor de la frente. A veces se necesita a un forastero para ver lo que ha estado frente a ti todo el tiempo. Ahora tenemos que mostrárselo a Nixia. Lyria activó sus comunicaciones. Nixia, tenemos resultados. Abre el canal. La pantalla holográfica parpadeó y el rostro de Nixia apareció, sus ojos de zafiro ardiendo con escepticismo y una esperanza apenas contenida. Muéstramelo, exigió. Mason dio un paso adelante, sosteniendo un escáner portátil que reflejaba las lecturas de la bahía médica. Este es el perfil genético de Kirax, explicó, destacando las áreas clave. La degradación lo estaba matando. La hemos estabilizado usando una técnica de origen terrano. No es una solución completa, pero es un comienzo, una base sobre la que podemos construir juntos. La mirada de Nixia se dirigió a Lyria. ¿Confías en este terrano? Salvó a Kirax, dijo Lyria simplemente. Se ha ganado mi confianza. La expresión de Nixia vaciló, la furia en sus ojos dando paso a algo más. Esperanza, tal vez, o desesperación. Mason vio su mano moverse inconscientemente hacia su cuello, donde su propia criatura vinculada había estado conectada una vez. Si esto es un truco. No hay trucos, dijo Mason con firmeza. Puedo mostrarte los datos. Tu gente puede verificarlos. Pero necesitamos trabajar juntos. Tu especie no tiene tiempo para la guerra. Ni entre ustedes, y ciertamente no con aliados potenciales. Nixia guardó silencio, su mandíbula apretada. Luego asintió una vez, el gesto casi imperceptible. Envíen los datos. Si son genuinos, hablamos.
Si no, reduciré esa nave a átomos y encontraré otra solución. El canal se cerró y Mason exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Eso fue mejor de lo esperado. Tienes un talento para desafiar las expectativas, Mason. La sonrisa de Lyria era débil pero cálida. Se está convirtiendo en un patrón. Durante las horas siguientes, Mason trabajó con Sarin para transmitir los datos a la nave insignia de Nixia. El fuego se mantuvo, pero la tensión flotaba en el aire como una carga eléctrica antes de una tormenta. Lyria permaneció a su lado, su presencia un ancla firme mientras refinaban el estabilizador. Kirax, ahora más fuerte, los observaba con tranquila inteligencia, empujando ocasionalmente a Mason con su enorme cabeza cuando sentía el agotamiento del humano. «Vas a tener que dejar de hacer eso», dijo Mason, riendo mientras Kirax casi lo derribaba por tercera vez. «Estoy tratando de trabajar aquí, y una conmoción cerebral no ayudará a nadie». «Le gustas», dijo Lyria, su voz suave. «Eso es raro». «Sí, bueno, a mí también me está empezando a gustar», admitió Mason, rascando detrás de la oreja de Kirax. La criatura ronroneó, el sonido vibrando a través del suelo como un pequeño terremoto. «Aunque no estoy seguro de que mi caja torácica pueda soportar mucho más de su afecto». Lyria lo observó, sus ojos de zafiro ilegibles. «Lo has arriesgado todo por nosotros». Con asombro. Mason hizo una pausa, encontrando su mirada. «Te dije que hice un juramento», pero vaciló, luego decidió que la honestidad era el único camino a seguir, especialmente cuando quizás no le quedaba mucho tiempo. «Es más que eso. Te veo, Lyria. No a la soberana, no a la conquistadora. A ti. La forma en que cuidas a Kirax, la forma en que llevas el peso de tu gente. Quiero ayudarte a llevarlo». Se le cortó la respiración, y por un momento, la soberana más temida del universo pareció casi humana, vulnerable y conmovida por sus palabras. «Nadie me ha hablado nunca así», dijo en voz baja. «O me temen demasiado o quieren algo de mí». «Entonces son unos necios», dijo Mason, su voz suave. «No eres solo una soberana, eres una persona, y yo te veo». Lyria extendió la mano, sus dedos rozando los de él. El contacto fue eléctrico, una chispa que aceleró su corazón a pesar de su agotamiento. Pero antes de que pudieran decir más, la voz de Terrak crepitó por las comunicaciones. «Soberana, Nixia nos está llamando. Ha revisado los datos». La expresión de Lyria se endureció. La soberana regresaba. «Pásamela». El holograma de Nixia reapareció. Su rostro menos hostil, pero aún cauteloso. Mason notó que su coloración se veía mejor, como si la sola esperanza de una cura hubiera mejorado su condición. «Los datos son prometedores», admitió a regañadientes. «Tu terrano puede haber encontrado algo que nuestros sanadores pasaron por alto durante siglos». «Entonces negociemos», dijo Lyria. «Termina esta guerra. Trabaja con nosotros para salvar a nuestra gente». Los ojos de Nixia se entrecerraron. «¿Y si acepto, qué será de tu trono?» La voz de Lyria era firme. «El trono no es nada si nuestra especie muere. Comparte la investigación. Gobierna conmigo, hermana. No contra mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mason pudo ver el peso de ellas. Los siglos de rivalidad y traición entre las dos mujeres. El compañero de Nixia había muerto. Su vínculo roto, dejándola sola de una manera que Lyria aún podía sentir a través de Kirax. Ese dolor era la clave. «¿Confías en mí?», preguntó Nixia, su voz casi quebrándose. «Después de todo, confío en tu necesidad de sobrevivir», dijo Lyria, «como confío en la necesidad de Mason de salvar vidas. Somos más fuertes juntas que divididas». Nixia guardó silencio por un largo momento, su lucha interna visible en su rostro. Luego asintió una vez, una decisión tomada. «Retiraré mis fuerzas. Nos reuniremos en Hélice para continuar la investigación». Sus ojos se endurecieron de nuevo, los viejos hábitos reafirmándose. «Pero si esto falla, Lyria». «No fallará», intervino Mason, ganándose una mirada aguda de ambas hermanas. «Haremos que funcione». Entre su investigación y nuestro enfoque,
encontraremos una solución permanente. La mirada de Nixia se detuvo en él. Luego se suavizó ligeramente. Eres peculiar, Terrano. Tan seguro ante probabilidades imposibles. Se ha mencionado en mis evaluaciones de desempeño, respondió Mason con una sonrisa irónica. Usualmente justo antes de que tenga éxito de todos modos. La comisura de la boca de Nixia se movió, casi una sonrisa. Espero que tengas razón. Por el bien de todos. El canal se cerró y la bahía médica estalló en un silencioso alivio. La voz de Terrak confirmó que las naves de Nixia se estaban retirando a una distancia segura. Lyria se volvió hacia Mason, su expresión más suave de lo que nunca la había visto. Una mezcla de gratitud y algo más profundo que aceleró su pulso. Has salvado más que a Kirax hoy. Tuve ayuda, dijo, asintiendo hacia ella y Kirax. Y aún no hemos terminado. Esto es solo el principio. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo. Mason y Sarin lideraron un equipo conjunto de científicos humanos y astrianos en hélice, refinando el estabilizador hasta convertirlo en un tratamiento viable. Mason había enviado un mensaje al cuerpo médico terrano solicitando especialistas en terapia genética, un mensaje que había causado casi pánico cuando se dieron cuenta de quién preguntaba y por qué. Nixia llegó bajo fuerte vigilancia, su desconfianza desvaneciéndose a medida que los resultados mejoraban. La degradación genética no se revirtió, pero se detuvo, dándole a los astrianos tiempo para desarrollar una solución permanente. Por primera vez en siglos, su especie tenía esperanza. Lyria y Nixia alcanzaron una frágil tregua. Su rivalidad atenuada por el objetivo compartido de la supervivencia. El Consejo de Guerra, inicialmente reacio a la presencia de Mason, comenzó a verlo como un activo, aunque el almirante Berex todavía le lanzaba miradas hostiles cada vez que se cruzaban en los pasillos. No te lo tomes como algo personal, le dijo Lyria después de una reunión del Consejo particularmente fría. Berex nunca ha confiado en nadie que no haya intentado matarlo al menos una vez. Eso explica por qué se está ablandando conmigo, respondió Mason. Técnicamente amenacé con dejarlo morir si interfería con el tratamiento de Kirax. Mason se encontró pasando más tiempo con Lyria fuera del laboratorio. Caminaban por los jardines del dominio celestial, donde las plantas flotaban en gravedad cero, y hablaban de sus mundos. Ella hablaba de las tradiciones astrianas, del peso de gobernar, de la soledad antes de Kirax. Él le contó sobre la tierra, su crianza en la reserva de vida salvaje, las estrellas con las que soñaba de niño. Lo hace sonar simple, dijo ella una noche, su voz suave mientras estaban junto a una cascada que fluía hacia arriba desafiando la física. Tu mundo, tu vida. No lo es, admitió, observando el agua imposible. Pero es mío, y me gustaría compartirlo contigo. Los ojos de zafiro de Lyria se encontraron con los suyos, y esta vez no hubo llamadas para interrumpirlos, ni crisis que gestionar. Se acercó más, su mano encontrando la de él. Sabes que no soy simple, Mason. Mi vida es guerra y deber y el peso de 23 sistemas estelares. Lo sé, dijo, apartando un mechón de cabello obsidiana de su rostro. Pero vales la pena. Además, siempre me ha gustado un desafío. Cuando sus labios se encontraron, fue como el vínculo que compartía con Kirax. Eléctrico, íntimo, una conexión que trascendía las palabras y las especies en el vasto abismo del espacio. Kirax, descansando cerca, retumbó su aprobación, sus marcas azur brillando intensamente en lo que Mason había llegado a reconocer como el equivalente en su especie a un pulgar hacia arriba. Meses después, el tratamiento estaba listo para un uso más amplio. El dominio astriano, unido bajo el liderazgo conjunto de Lyria y Nixia, un acuerdo político que había conmocionado a la galaxia pero que resultó notablemente efectivo, comenzó a distribuirlo a su gente. El colapso genético fue evitado, y el vínculo que casi los había destruido se convirtió nuevamente en su fuerza. Mason se quedó, no solo como médico, sino como compañero de Lyria. El Consejo de Guerra refunfuñaba sobre la influencia extranjera, pero nadie se atrevía a desafiar la elección de la soberana. No cuando Kirax gruñía a cualquiera que mirara a Mason de reojo,
Y especialmente no después de que Mason salvara a la criatura vinculada del canciller Mirax durante una sesión de tratamiento particularmente difícil. Has hecho lo imposible 2 veces ahora, le había dicho Mirax justo después. Salvar a nuestra especie y encantar a nuestra soberana. No estoy seguro de cuál es más notable. En una noche tranquila a bordo del dominio celestial, Mason estaba con Lyria en un balcón con vistas a una nebulosa. Kirax yacía a su lado, su enorme cabeza descansando sobre las botas de Mason con afecto posesivo. Lo cambiaste todo, dijo Lyria, su mano en la de él. Nuestra medicina, nuestra política, nuestro futuro. Tú también me cambiaste a mí, respondió, apretando su mano. Supongo que ahora estamos atrapados el uno con el otro. Su risa fue brillante, libre del peso que había llevado durante tanto tiempo. Intenta no perecer, Mason. No prometo nada, dijo, sonriendo. Pero me quedaré mientras me quieras. Aunque debo advertirte que los humanos no viven siglos como tú. Lo resolveremos, dijo con confianza. Después de todo, eres bastante bueno resolviendo problemas imposibles. Mientras la nebulosa brillaba ante ellos, Mason sintió que se formaba un nuevo vínculo. No psíquico, no genético, sino algo igual de fuerte. Amor a través de las especies, a través de las estrellas, contra todo pronóstico. Y en el silencio de la galaxia, Kirax ronroneó su aprobación, su cola golpeando contra la cubierta con un entusiasmo que probablemente requeriría reparaciones estructurales por la mañana. Si esta transmisión atravesó el vacío hasta tu sector, no dejes que se pierda en el cosmos. Dale a me gusta para alinear nuestras constelaciones y suscríbete para que no te pierdas la próxima crónica interestelar.